A la hora de desarrollar el producto es donde la gente fracasa y donde la mayoría de los inventores no tienen en cuenta el hacer. Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Juan Úbeda de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a aprender cuál es el error que la mayoría de los inventores cometen y por el cual no llegan adelante con sus proyectos. Normalmente, la mayoría de inventores les ocurren las siguientes cosas que hacen que sea más complicado lanzar adelante sus inventos. No tienen mucho dinero para empezar, no sabes cómo lanzar el producto al mercado, no sabes por dónde empezar, o empiezas a desarrollar la idea sin tener un plan. Y con este vídeo lo que quiero lanzar es que hay que cambiar la mente para tener un objetivo. Y el objetivo es, y tiene que ser, lanzar la idea lo antes posible, rentabilizar la idea lo antes posible, probar el mercado, ver si va a gustar o no va a gustar y si merece la pena o no este producto o este invento. Bien, ¿y cómo conseguimos esto? Realizando un producto mínimo viable. Y aquí, en este momento exacto, a la hora de desarrollar el producto es donde la gente fracasa y donde la mayoría de los inventores no tienen en cuenta el hacer un producto mínimo viable. Y donde la gente fracasa es en este preciso error, en el que ellos, cualquier inventor, al final nuestra propia esencia, nuestra intención es ser que el producto sea lo más perfecto posible, que tenga las mayores funciones posibles, que tenga los mayores accesorios, que sea todo el más adaptado posible, que tenga más y más y más. Y no, ese no es el camino a la hora de lanzar un producto, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque al final el proyecto y la mayoría de proyectos que suelen seguir este proceso mueren. ¿Por qué? Porque se intentan lanzar al mercado, pero hay que mejorar. Se va a intentar lanzar al mercado, pero hay que hacer más financiación. Cuando ya lo vas a lanzar y llevas todo este tiempo lanzándolo, el mercado igual ya ha pasado. Puede que el mercado no esté preparado para tu producto, porque igual puede ser que sea demasiado tarde, porque ya has invertido muchísimo dinero en desarrollarlo y sin embargo no has probado el mercado para saber si ese mercado está preparado para recibir tu invención, tu invento, tu producto. Si quieres lanzar tu producto al mercado y si quieres que te asesoremos, como siempre, escríbenos, contáctanos, que aquí estamos para ayudarte. Y ahora sí, vamos a ver qué es un producto mínimo viable. ¿Cuál es esa metodología que se llama Lean Startup? Lean Startup al final es empezar con lo mínimo posible. Y con esto, el producto mínimo viable es ese producto que tiene las mínimas funciones posibles para poder lanzar el producto al mercado y para que el producto tenga la característica o una característica principal que le dé esa ventaja competitiva. Y con esta ventaja competitiva, con el mínimo de desarrollo y la mínima complejidad del producto, podremos lanzar ese producto mínimo viable al mercado y coger información de él. Normalmente ese lanzamiento se hace a los early adopters, es decir, en la fase de lanzamiento del proyecto. Y si no conocéis cuál es esa fase o cuáles son las fases de cualquier proyecto de desarrollo, os dejamos un vídeo aquí arriba para que podáis ver todas las fases en las que explicamos perfectamente cuál es lo necesario de cada una y todo lo necesario para el desarrollo de una idea y sobre todo que no muera en el intento. Estos vídeos nos llevan mucho tiempo y trabajo, por lo cual agradeceríamos que lo pudieras compartir con alguien que le pueda interesar y si te interesa, suscríbete a nuestro canal porque tendremos muchos más vídeos hablando de este tipo de cosas y dale un buen like. No te cuesta nada y nos ayuda un montón. Muchas gracias. Entonces, el concepto de un producto muy viable es funciones básicas imprescindibles para lanzar al mercado lo antes posible. Objetivo, recopilar información del mercado y analizarla. Y después de analizarlo, llegarán dos escenarios. Uno, en el que se continúa y se reinvierte, es decir, el producto ha tenido su éxito, se coge información y entonces se hace esa versión 2.0 o una versión avanzada para poder mejorar y ofrecer mayor valor añadido y ya con la inversión y con el dinero que has obtenido de este primer lanzamiento reinviertes en la versión más avanzada y que seguramente fuera más compleja y más difícil de fabricar para poder lanzar el producto al mercado. Y en el otro caso sirve para pivotar, es decir, ves que el producto igual no ha tenido esa acogida que tú esperabas o que igual la gente no valora ese valor añadido que tú has puesto y puedes pivotar e incluso con esa información del mercado te suelen decir qué es lo que ellos en realidad necesitan. Igual tú pensabas que este producto no era necesario que tuviera, yo qué sé, por ejemplo, un accesorio que pudieras ser conectado para hacerlo de llavero y igual tú decías pues que hacerlo de llavero no era tan interesante e igual la gente que lo ha comprado no le gusta pero te dice, es que claro, no puedo colocarlo al lado de mis llaves, no puedo hacerlo como si fuera un llavero, que eso sería muy interesante. Por ejemplo, no sé si se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto, pero que es un ejemplo para que nos hagamos la idea de que igual hay cosas que nosotros consideramos no importantes, pero el mercado sí te la exige como tal. Al final, lo que hay que hacer es ir hacia donde vaya el mercado, no ir hacia donde tú crees que va el mercado. Es decir, de esta forma lo que tenemos es objetivos de lanzarnos al mercado y de esta manera vamos a poder medir cosas fiables, cosas objetivas, no subjetivas, no una cosa que crees, sino que has comprobado que es así. No podemos dejarnos llevar por la subjetividad, por lo que creemos que va a tener el cliente, por lo que creemos que le va a gustar al cliente. Muchas veces la experiencia personal sirve muy bien para poder saber pues exactamente qué cosas son las más importantes, pero no te dan la absoluta realidad. ¿Por qué? Porque tú eres una persona diferente a la de
ahí fuera. Y lo que hay que hacer es intentar trabajar para que el producto sea para la mayor parte de la gente, no para unos pocos. Y así, al no dejarte llevar por la subjetividad y te dejas llevar por la objetividad, es decir, por los datos reales del mercado, tú vas a poder lanzar el producto con el mayor éxito posible y vas a evitar que muera en el proceso, que no tenga acogida, que igual no es porque el producto no es interesante, sino porque tienes que pivotar hacia una dirección que en un principio no habías pensado. Esperamos que te haya sido muy útil estos consejos y que sepas ya ver perfectamente cómo plantear el proyecto en sus primeras etapas. Y si quieres lanzar tu producto al mercado y si quieres que te asesoremos, como siempre, escríbenos, contáctanos, que aquí estamos para ayudarte. Y sin más, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado de ayuda. Por favor, compartidlo. Muchísimas gracias y hasta pronto.